Comenzamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, la del diputado don Cayo Lara. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, ¿qué efectos tendrá sobre la economía y el empleo el ajuste previsto de 102.000 millones de euros en el bienio 2013-2014 remitido por su Gobierno a Bruselas? Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el objetivo es crecer y crear empleo, lo que además va a suponer más recursos para las administraciones públicas y, por tanto, más y mejores servicios para los ciudadanos. Y los instrumentos para lograr el objetivo son, entre otros, la reducción del déficit. Están, además, las reformas estructurales, la reestructuración bancaria, etcétera. Pero usted me pregunta por la reducción del déficit. Hay varias razones para reducir el déficit. La primera es que no se puede estar gastando constantemente más de lo que se tiene, cosa que se entiende perfectamente. La segunda es que para gastar más de lo que se ingresa hay que pedirlo prestado y cada euro que se le presta a la Administración es un euro menos para empresas y para familias. La tercera es que si se gasta más de lo que se ingresa, aumenta la deuda pública, con lo cual es más difícil y más costoso financiarse, que es lo que está ocurriendo ahora. La cuarta es el aumento de los gastos por intereses de la deuda, que hoy, como usted sabe, es la primera partida de los presupuestos. Y la quinta es que estamos en el euro, todos tenemos la obligación de cumplir nuestros compromisos, todos los países, y si no lo hacemos se pierde confianza y eso afecta al crecimiento económico. En suma, más déficit nos impide financiarnos, supone pérdida de confianza en España, supone menos crecimiento y menos empleo, y yo le digo a usted que si no tuviésemos el déficit público que tenemos en este momento, pues nuestra situación económica sería sin duda mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado. Señor Rajoy, ¿no justifica usted que haya presentado en la Comisión Europea el plan más duro de la democracia, sin consulta a los afectados y sus organizaciones, pasando por encima de esta Cámara, con un desprecio a la democracia y a sus instituciones? 100.000 millones de euros más de ajuste y recortes nos llevan al abismo y usted lo sabe. El plan recorta derechos y empleo en el sector público, castiga a profesores y estudiantes, sanitarios y pacientes, dependientes, autónomos y pymes, comunidades autónomas y ayuntamientos. El plan nos mantiene en un círculo vicioso infernal, el de los recortes, que solo crean más recesión, paro y pobreza. El plan castiga a los ciudadanos con el injusto aumento del IVA, deslegitima por ello al Gobierno, va a reducir el consumo, hace más difícil la vida a las familias, incrementa el precio del material escolar, la luz, el agua, gas, teléfono, transporte, cultura, reduce el poder adquisitivo de los salarios. El segundo trimestre han bajado los salarios un 4% y se ha incrementado el beneficio de las empresas en más de 3,5 puntos. Señor Rajoy, busque los ingresos luchando contra los 90.000 millones del fraude fiscal, pero no con esa amnistía fiscal fracasada. Haga una reforma fiscal progresiva. Tome nota de Hollande, porque este plan, su plan, es el plan del paro, que se suma al desastre de la reforma laboral que solo destruye empleo, con más despidos y más baratos. Señor Rajoy, 38.000 parados más en agosto. No nos digan más a los españoles que su objetivo es crecer y crear empleo, porque su plan dice que en 2014 habrá más parados que cuando llegó al Gobierno. Prometió usted un programa y aplica otro. Pierde la credibilidad a chorros. Su política carece de legitimidad. Convoque ya un referéndum, que el pueblo decida. Señor Rajoy, en las escuelas franquistas nos daban leche en polvo mala. No pase usted a la historia de España como el presidente del tupper. Le pido el referéndum aquí y el 15 de este mes en las calles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias, señor Lara. Lamento decirle que no puedo compartir su opinión. Las pensiones, la sanidad, la educación, el empleo no se consiguen endeudándose, porque esto se acaba y eso es lo que nos ha pasado
a lo largo de estos últimos tiempos. Y tampoco se consiguen con discursos. Todo esto se consigue diciéndole a la gente la verdad y haciendo las políticas que funcionan en el medio y en el largo plazo. Nosotros hemos puesto en marcha una política económica, estamos en un momento difícil, pero es un momento transitorio. En cualquier caso, esa política económica pronto comenzará a dar frutos y podremos empezar a hablar de crecimiento económico y de empleo. El señor Hollande ha hecho una reducción de déficit público, ha anunciado de 30.000 millones de euros, 10.000 millones en el gasto, 10.000 millones de impuestos a las familias y 10.000 millones de impuestos a las empresas. Desconozco por qué lo pone usted como ejemplo, porque no se diferencia mucho de lo que estamos haciendo en España, reducir el déficit público y no endeudarnos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.